Tercer avance del proyecto de Física, Vibraciones y Ondas presentados por los estudiantes Dayana Moreno y Angie Tapiero. Pyroboard o tubo Rubin. Un tubo galvanizado de pulgada y media. Al tubo se le realizarán unas perforaciones de 0.0625 milímetros con una distancia de 1 centímetro, por donde saldrá el gas. En uno de los extremos se instala un embudo plástico con un parlante sellado herméticamente, conectado a un reproductor de sonido. En el otro extremo lleva una unión de pulgada y media con una reducción de 2 a 0.75 pulgadas, donde se conecta la manguera y el regulador con conexión a la pipeta de gas. El tubo de Rubin es una demostración de la formación de ondas estacionarias. Constituye una variante del tubo de Kuhn. Una onda estacionaria se forma por una interferencia de dos ondas de la misma naturaleza, con la misma amplitud y la frecuencia que avanza en el sentido opuesto a través de un medio. El sonido cuando viaja a través del aire genera diferencias de presión. El tubo de Rubin nos muestra esta variación de presión en forma de onda transversal, visualizándolas a través del gas butano que se hace circular a través de él. El gas tiene zonas en las que la onda es más larga, ya que recibe presión de la onda, y otras zonas donde la onda no presiona y apenas se ve la llama. De este modo, el gas reproduce un patrón de la onda estacionaria con sus nodos, puntos de amplitud mínima, y vientres, que son puntos de amplitud máxima. El perfil de ondas estacionarias se puede observar en las frecuencias que se cumplen. De aquí podemos sacar los siguientes cálculos, que es la longitud del tubo, la frecuencia y la velocidad del sonido, donde podemos hallar la amplitud mínima y los vientres, que van a ser los puntos de amplitud máxima. Cálculos. Longitud igual a 98 centímetros. Frecuencia igual a 340 metros sobre segundo dividido en 2 por 0,98 metros por 2 igual a 346,93. Frecuencia para 2, 340 metros sobre segundo dividido en 2,098 metros por 4 igual a 693,87, dándonos así que lambda es igual a 2 por 0,16 igual a 0,32 metros. Intercomunicador de parlantes. Construcción. La construcción del intercomunicador es muy sencilla. Hay que unir entre sí los terminales de un parlante con los terminales del otro parlante, cuidando que las conexiones no queden flojas. Para esto nos aseguraremos con cinta aislante. Primero, necesitamos saber que los parlantes están compuestos por un cono de cartón, un imán y una bobina. Cuando hablamos frente a los parlantes, las ondas sonoras que producimos hacen vibrar al cono del mismo y por lo tanto a la bobina que está pegada en el cono. El movimiento de la bobina causa una variación en su flujo magnético, causado por el imán, generando tensión eléctrica entre los terminales del parlante. La tensión generada es muy baja y resulta inofensiva. A su vez, esta tensión genera una corriente eléctrica que circulará por los cables y por el otro lado del parlante. En el otro parlante, esta corriente producirá exactamente el sonido que llega al primer parlante, es decir, que la onda del sonido que llega a un parlante se transforma en corriente eléctrica, y luego las corrientes llegan al otro parlante y se transforman nuevamente en sonido. En este experimento entraremos a una applet en PET colorado. Velocidad del sonido en el aire, 340 metros sobre segundo. Frecuencia, 667 Hz. Periodo 1 sobre frecuencia es igual a 1,667 Hz por igual a 1.49 por 10 a la menos 3 segundos. Velocidad es igual a lambda sobre periodo, igual a lambda es igual a velocidad por periodo, que es igual a 340 metros sobre segundo por 1,49 por 10 a la menos 3 segundos igual a 0,5097 metros. Calculando para el observador en movimiento, efecto Doppler. La frecuencia del observador es igual a la frecuencia por velocidad más o menos la velocidad del observador sobre la velocidad más o menos la velocidad del receptor.
suponiendo que el observador se mueve a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Si se acerca, la frecuencia del observador es de 667 Hz por 340 más 4 dividido en 340. Eso nos da una frecuencia del observador de 674,8471 Hz. Si se aleja, la frecuencia del observador es igual a 667 Hz por 340 menos 4 dividido en 340 nos da una frecuencia de 659,1521. Resonancia. Se toma un trozo de metal y de él se corta un cuadrado perfecto. Con un taladro se hace un hoyo justo en el centro de la lámina. Se toma el tubo de plástico, se llena de silicona y en él se inserta un tornillo dejando una parte por fuera. Se inserta la tabla con el tornillo y se asegura del otro lado con una tuerca. Se inserta el tubo al parlante que estará conectado al dispositivo donde previamente se descargó el generador. Se conecta el parlante al dispositivo donde se aplicarán las frecuencias con ayuda de una aplicación. Se aplica la frecuencia que se desee y se observa cómo la sal se empezará a mover. El amplificador amplifica las vibraciones haciendo que las partículas de bicarbonato de sodio empiecen a moverse sobre el trozo de metal. Dependiendo de la frecuencia aplicada, la sal o el bicarbonato de sodio se moverá a diferentes direcciones. Por lo tanto, el altavoz es el que genera ondas que se van expandiendo desde el centro hacia afuera. Cuando dichas ondas llegan hasta los bordes, no desaparecen, sino que empiezan a regresar hacia adentro. De esta forma se tiene dos ondas que van de sentido contrario. Puesto que ambas tienen la misma longitud, se produce un fenómeno llamado interferencia. Cuando dos ondas de la misma longitud interfieren entre sí, se producen puntos donde las oscilaciones se suman y su amplitud se duplica. Pero también se genera puntos donde las oscilaciones se restan, de modo que los dichos puntos están en completo reposo, dando a que la placa metálica no tiene sino dos dimensiones. Estos puntos de reposo no son realmente puntos sino líneas de reposo. Cuando el metal empieza a oscilar, los granos de bicarbonato de sal tienden a acumularse en los lugares que no se mueven. Para las distintas longitudes de onda, estas líneas de reposo aparecen en distintos lugares. Así es como se generan las distintas figuras. Los cálculos que podemos hallar de este experimento es la longitud de onda, donde es igual a la velocidad sobre frecuencia. También hallamos el periodo, que es 1 sobre su frecuencia. Y podemos hallar su frecuencia angular, donde es 2pi por frecuencia. Lambda, velocidad sobre frecuencia igual a 340 metros sobre 1992 Hz. Eso es igual a 0,1707 metros. Lambda igual a velocidad sobre frecuencia igual a 340 metros sobre segundo sobre 21,08 Hz igual a 0,1613 metros. Lambda es igual a 340 metros sobre segundo sobre 386,75 Hz igual a 0,3878 metros. 340 metros sobre segundo sobre periodo es igual a 1 sobre frecuencia lo que es igual a periodo sobre 1 sobre 1992 Hz igual a 5.02 por 10 a la menos 4. Periodo es igual a 1 sobre 21,2108 igual a 4,74 por 10 a la menos 4. Y periodo es igual a 1 sobre 846,75 igual a 1.18 por 10 a la menos 3. Frecuencia angular 2pi por frecuencia, lo que nos da igual a frecuencia angular a 2pi por 1992 Hz igual a 1984 pi. Frecuencia angular igual a 2pi por 21,08 Hz igual a 4216 pi. Frecuencia angular igual a 2pi por 846.75 Hz igual a 1693.5 pi. Hilo de algodón. Para realizar nuestra máquina de ondas estacionarias contaremos con un recurso virtual entrando la app de PET Colorado.
extremo está unido un motor que le da pulso dependiendo de la frecuencia y la amplitud que se desea. Al someterlo a una pequeña vibración vertical se produce una perturbación que viaja por el hilo, se refleja en el otro extremo y vuelve por el hilo. A la interferencia de las dos ondas que se propagan en la misma dirección y sentido contrario se le llama onda estacionaria. En una onda estacionaria, cada punto del hilo tiene su propia amplitud de vibración. Dependiendo de la tensión del hilo, obtenemos los distintos nodos de vibración de la onda estacionaria. Se forman regiones donde la amplitud de la onda es claramente mayor, que son los vientres, y zonas donde la amplitud es mínima, que son los nodos. Los cálculos son los siguientes. Límite fijo. Longitud igual a 1 metro. Velocidad igual a 50 metros sobre segundo y la frecuencia es de 50 Hz. Calculando K nos da que la velocidad es igual a lambda por frecuencia, lo que nos convierte frecuencia en velocidad por lambda. Frecuencia 1, teniendo en cuenta que la longitud es lambda medios, que es igual a lambda igual a 2, nos da que la frecuencia 1 es de 50 metros sobre segundo sobre 2 igual a 25 Hz. Para el segundo, frecuencia es igual a 50 sobre 1 igual a 50 Hz y K es igual a 2pi sobre lambda. Teniendo en cuenta esto, entonces es 2pi sobre 1 que es igual a 2pi. Entonces W es igual a 2pi por F, que es igual a la frecuencia angular. 2pi por 50 es igual a 100 por 100pi. Función de la onda estacionaria. Y1 más Y2 es igual a 8 centímetros seno de 2pi, X coseno de 100 pi por T. Hallando los nodos, K es igual a N pi sobre L igual a 2pi es igual a N pi sobre L, entonces L es igual a N sobre 2. Los antinodos son igual a L igual a N sobre 4. Teniendo esto, los nodos son igual a N cuando vale 0, 0 sobre 2 igual a 0. N cuando vale 1, 1 sobre 2 igual a 0,5. N cuando vale 2, 2 sobre 2 igual a 1. Y N cuando vale 3, 3 sobre 2 igual a 1,5. Los antinodos, N cuando vale 0, 0 sobre 4 es igual a 0. N sobre 1, N cuando vale 1, 1 sobre 4 igual a 0,25. N cuando vale 2, 2 sobre 4 igual a 0,5 y N cuando vale 3, 3 sobre 4 igual a 0,75.